Okirok, 3, 2, 1, let's go. ¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este demostrativo. Les saluda Gus Walker, compartiéndoles con mucho gusto otro video demostrativo más, presentando un equipo el cual la verdad está bastante bien. Nos estamos refiriendo a una radiograbadora en formato cassette estándar y disco compacto, fabricada por Sony. Modelo correcto CFD-S05. A decir verdad y siendo muy honesto con ustedes, este es uno de mis modelos favoritos por mucho de la gama de radiograbadoras Sony. Si bien es cierto que me gustan varios de los productos que he presentado aquí en el canal, este es uno de ellos. ¿Por qué te gusta tanto este modelo, Gus Walker? Porque independientemente de que tiene muy bonita estética, aquí lo estamos viendo, toda esta parte frontal es rejilla metálica pintada en color silver, partes con silver, una combinación muy agradable. Me gusta mucho porque tiene el formato cassette y aparte, por lo general, nunca el cassette ha fallado. Si creo tal vez una de cuántas, como 8 o 10 veces que he presentado este dispositivo aquí en el canal, pero la verdad nunca por lo general falla este equipo. Así es que la verdad, si ustedes encuentran uno de este modelo, la verdad altamente les recomiendo que lo compren, no se van a arrepentir. Aparte del formato cassette y de la bonita estética que acabo de mencionar, una de sus principales prioridades, elogios, es la calidad de sonido. Suena tan precioso esta radiograbadora eh, que la verdad, inclusive cuando conectamos dispositivo externo, en este caso voy a conectar una tableta que es con la que estoy usando, se escucha bastante bien. Entonces realmente las bocinas que trae este equipo suenan bastante bien, ok, suena muy precioso este dispositivo y la verdad vale mucho la pena. Así es que si quieren saber cómo funciona y qué podemos hacer con él, quieren saber este video, no sin antes invitarlos amablemente a que nos apoyen con un like, comparta, comenta y suscríbete para no perderte actualizaciones. Bien, pues como lo he dicho, este dispositivo está bellísimo, está muy bonito, a mí en lo personal me encanta muchísimo y luce bastante bien a simple vista. De este lado tiene una bolladura aquí en la rejilla, no vamos a decir que está 100% perfecto, pero es mínimo, o sea, por todo lo que les acabo de mencionar, realmente ni te das cuenta en eso. Aparte que está un poquito más para un costado, no tienes que ser que te fijes mucho. Ok, de este lado pues está muy bien. Me parece que está, o así es el modelo, no recuerdo. Sí está un poquito como sumido aquí. No recuerdo si es parte del diseño, pero la verdad en términos generales está bastante bien este equipo, ok. Su manija para llevarla portable. Funciona con corriente alterna de 120 volts y también funciona con 6 pilas tipo C de 1.5 volts cada una. El compartimiento de las pilas está impecable, está perfecto. Todas las espirales están como nuevo el equipo. ¿De qué fecha estamos hablando que fue lanzado este producto? Bueno, no tengo el año exacto, pero por experiencia ya este equipo es de la década del 2000, así es que estamos hablando que es inicios del 2000, puede ser 2000, 2001 a 2003 aproximadamente, ¿ok? Pero igual, si alguien tiene el año exacto en el cual salió este dispositivo, igual nos lo puede compartir aquí en la caja de comentarios, ¿ok? También quiero decirles que es muy difícil encontrar ya equipos así como este que tenga una bella estética, así una estética agradable a simple vista, que esté conservado, que esté sobre todo funcional y que esté completo, ok. Ya les digo, tiene su manija, tiene su antena original. Mira, aquí voy a extender un poquito y ahí se puede ver la punta de la antena. La antena obviamente se extiende más, no lo vamos a hacer, pero está completa, está en excelente condición y en términos generales el equipo no tiene ningún daño, salvo lo que ya mencioné de la rejilla, que pues es, ahora sí que los traen sin protección y pues en ocasiones los productos suelen sufrir este tipo de detalles, ¿ok? Pero en términos generales realmente está muy precioso este equipo, ¿ok?
Por cierto, vamos a lanzar saludos antes que acabe este video a nuestro amigo Misterio Tops allá en Costa Rica. Saludos, amigo. Muchas gracias por estar constantemente visitando nuestro canal. Y abro este paréntesis porque, por ejemplo, gente que está en Costa Rica, hay una tienda que se llama Tienda Mía. Entonces, esa tienda, digo, yo no he comprado, pero, pero lo que nos ha comentado nuestro amigo desde Costa Rica, Misterio Tops, esa tienda venden este tipo de dispositivos. Así es que si tú nos estás escuchando o viendo desde Costa Rica y da la casualidad que estás en la misma localidad de nuestro amigo Misterio Tops, pues bueno, hay una tienda en la cual todavía ellos venden este tipo de dispositivos pues en muy buenas condiciones. Así es que sí, porque si los mandamos aquí desde México hasta Costa Rica le va a salir muy caro. Entonces, ese es un ejemplo. Estos dispositivos ya casi no los vas a encontrar en ninguna parte, solamente por internet, y pues a veces el envío sí es muy caro. Ok, bien, continuamos. Estética y estado físico bastante bien, muy bonita presentación, a mí me encanta. Ok, este equipo ya fue sometido a limpieza y les soy sincero, casi no hizo falta intervenir mucho el equipo. Solamente quitar algunos tallones, manchas. Hay ciertas zonas, por ejemplo aquí, que está pintado en color silver. Aquí no le puede uno tallar mucho porque se despinta. Pero algunas zonas, como por ejemplo este plástico, el plástico de la parte superior, este sí lo puedes tallar. Entonces hay algunos talloncitos así que estaban como que marcados y esos fueron, pues ya fueron eliminados. Y la verdad se mira bastante bien. Ok. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con este equipo? Podemos escuchar cassettes estándares, escuchar CDs, tanto grabados como regrabables. Y ojo, no es compatible con MP3. Desde ahorita se los menciono porque, bueno, de repente la gente es muy optimista y cree que todo lo que toca disco a fuerzas es compatible con MP3 y no es así. ¿Ok? Este equipo no lo es. Aparte de escuchar esos dos formatos, vamos a poder escuchar la radio AM y FM, así como también escuchar música desde dispositivo externo conectado vía cable 3.5 milímetros. Es un cable auxiliar. Aquí enfrente tiene la entrada de audio in, aquí lo vas a conectar. En la parte posterior, más o menos como a esta altura, aquí en medio, trae una salida de audífonos, ¿ok? Si por ejemplo este dispositivo quieres escucharlo en otro aparato de mayor prestación, en un amplificador, consola, home theater, lo que tú quieras, vas a conectar salida de audífonos con cable de 3.5 milímetros en la parte posterior y el otro extremo hacia cual dispositivo cualquiera del que acabo de mencionar. Puedes conectar tu dispositivo externo y, escucha bien, grabar desde dispositivo externo, en este caso tableta. Vamos a grabar música desde tableta hacia el cassette. Es posible vía entrada de audio. También vamos a poder grabar desde el disco hacia el cassette y por supuesto desde la radio hacia el cassette. ¿Okay? Para aquellos, por ejemplo, aquellas personitas jóvenes que no les tocó escuchar el formato cassette en su momento y ya ahora viven pues con puro digital, pueden comprar unas cintas cassettes y grabar su música favorita y experimentar el sonido analógico en cassettes, ¿ok? Entonces este dispositivo precisamente te brinda esa oportunidad, ¿ok? Bien, vamos a hablar también rápidamente de lo que son los comandos, los botones. ¿Qué onda con los botones? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Ok, muy fácil. En la parte superior, margen izquierdo, vas a ver esos botones rectangulares que son para la casetera. Hay un botón que tiene un puntito rojo, ese es para hacer las grabaciones. No va a bajar este botón con el punto rojo si es que no tienes un cassette especial para grabar en él. Ok, lo comento porque ya me han preguntado. Los cassettes, ¿qué onda? ¿Se pueden grabar muchas veces? Sí, es correcto, los puedes grabar infinidad de veces. Ok, ok, controles de reproducción del cassette. Vamos a ver también que de izquierda a derecha, botón encendido y apagado.
modo de reproducción, así como también puedes seleccionar FM estéreo o FM normal, monaural. Vamos a ver aquí el display, botón para desplegar la información, ya sea por ejemplo cuenta regresiva, acumulativa, bla bla bla, o simplemente asignar, confirmar estaciones en la memoria. Ok, botón de sintonización tune, ok, más menos, botón de comenzar a reproducir el disco compacto, pausar, detener, adelantar, retrasar pistas del disco compacto, controles de volumen, el megabass, y estos que están acá arriba van a ser para lo que es primero tape, cassette, tape, cassette, disco compacto, banda de radio y entrada de audio. Ok, recuerden que en este modelo uno le tiene que indicar presionando el botón correspondiente. Ok, vamos a tocar un cassette. Pongo el cassette, play, y le tengo que pulsar tape. Vamos a ir con un disco compacto, entonces cambiamos a CD, y así lo vamos a hacer. Conectamos un cable para el iPod o la tableta, lo que ustedes quieran. Audio in. Ok, así, muy fácil, la verdad no tiene gran ciencia. Y bueno, bien, vamos entonces a hacer un ejemplo. Comencemos con las pruebas de una vez. Y vamos a comenzar con la sintonización de estaciones de radio. Ok, encendemos el equipo. Está. Ahorita está en tape. Quedó apuntando a una estación FM, pero mientras lo puse en tape para poder hacer un paréntesis. ¿Qué tanto volumen nos va a dar este dispositivo? El máximo volumen de este equipo van a ser 10 puntos. Generalmente estas radiograbadoras, cuando están al nivel 4.5, entre 4 y 5, ya se escucha bastante bien para un espacio que no esté muy grande. Ok, igual este modelo de radiograbadora lo podríamos como que considerar un equipo de audio personal, un poquito más allá de esa categoría, porque Sony maneja ciertos dispositivos como sistema de audio personal. Ya cuando es un equipo más grande o de mayor potencia, pues ya lo considera de otra manera, pero yo digo que sobrepasa al sistema de audio personal. Ok, bien, entonces vamos a sintonizar una estación. Ok, radio. Ok, muy bien. Ok, vamos a AM y vamos a buscar estaciones. Fuerte y claro. Descarga ya la aplicación Euforia. Disponible. Decidido poner en especial. Ok, tiene una forma de buscar estaciones y cuando detecta buena señal ahí se queda. Checa. Ok, eso es un breve ejemplo de cómo alcanza a detectar varias estaciones en ambas bandas. En FM en este caso sí tendríamos que extender un poquito la antena, pero a pesar de que está en posición de reposo, pues sí logra identificar varias. Ok, bien, quedando asentado eso, vamos a ir con lo que es las pruebas de disco compacto. Vamos a ir con CD, seleccionamos CD. Este modelo, una de las cosas que me hubiera gustado mucho que trajera es la pantalla retroiluminada, ya sea en color verde, azul aqua, naranja, cual sea el color, hubiera sido genial que estuviera retroiluminada, porque por ejemplo ahorita que estamos pues en esta habitación que no hay mucha luz, pues sí cuesta un poquito de trabajo ver exactamente qué es lo que está haciendo o reproduciendo. Mira, aquí le estoy lanzando la luz de la tableta y ya podemos ver que está en formato CD. Entonces vamos a abrir la compuerta. Aquí en la parte
en la parte frontal vamos a ver que efectivamente nos indica que este dispositivo puede reproducir discos, ahí está, discos grabados CDR y CDR RW, que son los regrabables. Ok, entonces vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ir primero con un disco grabado. Ok. Este equipo ya está solamente para llegar, conectarlo, ponerle sus cassettes, disco, lo que ustedes quieran y disfrutar de la música. No tienen que hacer nada más, está limpiecito, listo para disfrutarlo. Vamos a ir con este primer disco con la música de YouTube. Es un disco grabado, ok, CDR. Presionar siempre donde dice push, ok. Aquí está una indicación de push, ok. Vamos a darle play. Ok, hay que dejar que lo identifique el disco. Siempre es bueno darle su tiempo, no forzar. Y dice que tiene 28 canciones sumando 78 minutos 46 segundos. Es correcto. El tiempo de reconocimiento de láser es el esperado. Ok, está muy bien. Aunque los láseres de los 90 me gustan más porque esos en menos de 3 segundos ya sabían qué onda, qué disco, todo. Ok, este tarda, me parece que tarda un poquitito más, pero no hay problema. Ok, vamos a darle modos de reproducción. Voy a hacer un acercamiento. Ok, aquí. Modos de reproducción, a ver si se alcanza a ver. El Megabass está aplicado ahorita. Ahí vamos a poder ver qué dice. Ok, Megabass. Mira, voy a quitar el Megabass. Ahí está quitado el Megabass. Ahí está vuelto otra vez el Megabass. Vamos a poner modos de reproducción. Repetir una pista en específico. Repetición en el orden normal, original. Aleatorio, shuffle. Ay, se me quiso ir la voz. Shuffle, ok. Repetición en modo aleatorio. Quiere decir que le va a tocar las canciones en un orden X y cuando termine de tocar cada una de las canciones va a volverlas a reproducir, pero en diferente orden. Ok. Este es el modo programado. Ok. Programado con repetición. Abajito apareció una flecha, es con repetición. Ahorita lo vamos a dejar con modo shuffle sin repetición, ok, lo cual significa que canción que vaya interpretando o reproduciendo ya no la va a tocar otra vez, ok. Muy bien, entonces prepárense, vamos a reproducir ya. Vamos a ponerle el volumen 3.2, ok. Ahorita lo vamos a subir o quitar dependiendo. Playback. Muy bien. Ahí está reproduciendo. Lo vamos a apoyar un poquito aquí con la tableta porque la pantalla sí está muy oscura. Ahí está. Muy bien. Vamos a ir subiendo el volumen. Ok, aquí se me cambió, mira. Puso audio in y el botón de audio in está hasta acá. Hay una cuestión con los equipos de Sony. Precisamente estaba leyendo un comentario ayer donde me comentaba una persona que las funciones como que se cruzan. En este caso solamente quise ver la pantalla. Aquí. Tal vez ya con el uso ya se corrija esa cuestión. Porque son equipos de repente que han quedado sin uso por mucho tiempo. Se cambió. Aquí display enter. Yo quería ver la pantalla, la cuenta o qué pista. Vamos a repetirlo ahorita, no hay problema. CD. Sin embargo, ahorita estamos en volumen 4.5. Bueno, 4.3. Y la verdad se escucha bastante bien. Ok. No le puedo subir así como que mucho porque se va a saturar aquí el audio de la cámara. Pero bueno, vamos a volver a repetir aquí. Ok, ya se había quedado shuffle. Pensé que no se quedaba almacenado. A pesar de que te cambiaste de función, se queda
el modo de reproducción que habías asignado. Entonces vamos a darle playback otra vez. Ya no vamos a tocar este botón por las dudas. Vamos a avanzar. Otra más. Como que anda muy relax esta. Okay. Ahí está, canción 25. Pausa. Ok, por ejemplo, ya acaban de ver ahorita que presioné el botón que dice display diagonal enter memory. Ok, entonces este botón tiene tres funciones, entre ellas es desplegar
o mostrar qué canción estamos reproduciendo en ese momento, ya que pues los numerales no nos alcanza a indicar exactamente qué canción. Entonces, para saber, presionas aquí en Memory o Display y ahí te aparece el número de la pista que estás escuchando. Ok, generalmente, como dije, estos equipos, al estar sin uso, pasa eso, que se cruzan las funciones. Me ha tocado mucho en los equipos Sony. Ok, entonces bueno, ok, vamos a seguir. Entonces ahora va a ser el turno del disco regrabable. Ok, vamos a abrir aquí la compuerta. Y bueno, a mí me gusta mucho dejar pues un tiempecito corriendo las pistas y poniéndole música diferente para que puedan tener una mejor idea. Aunque claro, escucharlo en persona, ese es la prueba final. Sin embargo, siempre trato de hacer lo mejor que se pueda para que el espectador pueda captar, apreciar, esa es la palabra, apreciar la música. ¿Ok? Este es un disco regrabable con 10 pistas. Ahí se ve la ruedita, no está todo grabado. Y vamos a escucharlo. ¿Ok? En teoría, este es compatible con regrabables. Correcto. Vamos entonces a darle modo de reproducción igual, aleatorio, sin repetición. Aquí va a estar más fácil poder apreciar que de las 10 pistas, una vez que se hayan reproducido todas esas 10 pistas, ya no se van a volver a escuchar. ¿Ok? Vamos a reproducir.
Ok, muy bien. Y si se dan cuenta, ya no me permite seguir reproduciendo música a pesar de presionar el botón de siguiente, porque se cumple la condición de que aleatorio sin repetición. Ok, esa fue la última canción y ya se detiene. Ya si ustedes eligen shuffle y la flechita por un costado, entonces va a volver otra vez a reproducir el disco en un orden diferente. Ok, entonces, como dije hace unos momentos, apreciar, escuchar la música, cierren los ojos, concéntrense en la música que están escuchando en este momento y de esa manera van a apreciar muy bien el sonido, ¿ok? Aunque claro, en persona es como 2-3 veces mejor de lo que ustedes están apreciando ahorita en video, ¿ok? Muy bien, entonces ya quedó el formato disco compacto, está óptimo, está excelente. Ahora vamos a ir con el formato cassette, ¿ok? Yo soy un ferviente seguidor del formato cassette, me gusta mucho y pues bueno, aquí tenemos estos cassettes. Los cassettes son de varios tipos, estas cintas son del tipo 1, hay hay varias tipas, ok, varios tipos de cinta, ok, el tipo 2 y el tipo 4. Tipo 2 y tipo 4 son cintas de metal, eh, óxido de cromo y metal. El 4 es metal, el otro es óxido de cromo, entonces son cintas de mayor calidad. Sin embargo, pues estas cintas son las más típicas, las populares. Las puedes encontrar en cualquier sitio de internet, ahí las puedes ordenar en paquetes y listo. Ok, vamos a reproducir entonces este cassette. Está limpísimo aquí adentro y acá también. Todo está perfecto. Ok. Ok, vamos a seleccionar tape. Vamos a bajar un poquito aquí el volumen. Ok, muy bien. Muy bien, vamos a reproducir. Vamos a hacer la misma casualmente. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa. Por ejemplo, ok, Gus Walker, ¿cómo sabes tú que nunca ha sido reparado las bandas, las correas de esta casetera? Simplemente presta atención y escucha el sonido, la onda de, bueno, entre comillas yo lo digo onda, pero escucha el sonido de la canción y te vas a dar cuenta que no hay ondulaciones, no hay vibraciones, no hay puntos que se oye que está vibrando la música. La música se escucha parejito, ¿ok? Todo así, constante. De esa manera yo me doy cuenta que este equipo tiene al menos sus bandas originales. Porque también hay otra forma de saber si el equipo ya lo desarmaron, etcétera, ¿ok? Simplemente al girar, aflojar un tornillo, cuando truena, ahí te das cuenta que nunca había sido reparado. Y cuando ya lo repararon, generalmente no va a tronar, va a girar tal cual. Entonces, hay varias formas como saber si lo repararon o no. Y muchas de las veces cuando le reparan las correas, usan correas genéricas, entonces las genéricas tienen ligeras o mucha ondulación y ahí te das cuenta. Pero en este caso, la música en cassette está sonando así, constante, parejo, nivel parejo, sin cero vibración. ¿Okay? Entonces, por eso a mí me gusta mucho hacer estos videos a detalle, no me importa el tiempo, la verdad. Siempre y cuando se vea, se muestre que la música, o sea, qué hace el equipo, ¿ok? No es suficiente como que, mira, prendió el foquito, está prendido, mira, está prendido y ya, tocó unas cuantas. No, eso no sirve, ¿ok? Sigamos escuchando.
Ok, aquí haciendo una comparativa en quién se escucha mejor, parece que yo, bueno, logro apreciar que el cassette, al menos en esta canción, que hace unos momentos la logramos reproducir aquí en CD, siento que el sonido en cassette, al menos en esa canción, se siente un poco más envolvente la atmósfera. Como que se esparce más el sonido que si lo tocamos en CD. CD se escucha bastante bien, está riquísimo el sonido, pero el cassette la verdad sí se escucha como que más, como que abraza más, cautiva más el sonido. Ok, bien, vamos a seguir. Vamos a adelantarlo. ¿Para dónde adelanta? Bueno, el playback tiene una flecha que indica de izquierda a derecha. Así es que las flechas que van hacia acá, hacia el lado derecho, es adelantar. Ok, adelantamos. ¿Está? Ahí se alcanzó a escuchar un ligero bajoncito en la calidad del sonido, pero es falla del cassette, ¿ok? Es falla de la cinta, lo hemos calado en otros equipos y de repente pues se maltratan las cintas o se ensucian o X, ¿ok? Vamos a escucharlo otra vez, estamos regresando. Vamos a regresar más. Como buen usuario de los cassettes, ya le tengo tanteado qué tanto, después de cuántos segundos cambia de canción. Hacia adelante otra vez. Un poco más. Ok, muy bien. Vamos a sacar nuestro cassette. Es un cassette con la biblioteca de YouTube. Ok. Bien, entonces hasta aquí ya verificamos los dos formatos, cassette y disco compacto. Aprovechando que tenemos disco al interior, vamos a hacer una grabación en este cassette que lo utilizo aquí para hacer grabaciones. Entonces vamos a escuchar qué hay aquí. Vamos a regresarlo todo. Esta cinta de repente puede tener algunos... ¿Ya? Ah, ok. Puede tener algunos secciones que está como que maltratado, se escucha medio raro porque lo mismo ya lo hemos utilizado en infinidad de equipos, pero entre más adelante mejor. Ok, vamos entonces a hacer una grabación desde disco compacto hacia el cassette. Para eso CD, otra vez vuelvo a identificar qué onda con el disco. Lo voy a poner otra vez en modo aleatorio. Ah, ya está en modo aleatorio. Ok. Entonces vamos a darle playback. Aquí que selecciono una canción. Ok, muy bien. Esta canción la vamos a grabar. Entonces, seguimos estando en modo disco compacto. Lo único que tienes que hacer es un solo toque al punto rojo, a la tecla con el punto rojo, rec. Y ahí está comenzando a grabar. Hay que dar un espacio, unos 5 segundos, 6, 7 más o menos. Playback.
Y voy a empezar a grabar. Está grabando ya. Ok, muy bien. Como que se paró un poquito de pronto el disco. Ok, ya, stop. Vamos a ver aquí. Lo mismo, hay discos que también los hemos utilizado en infinidad de equipos y de repente poco a poco como que se van aquí, mira, manchando aquí de impurezas y la cosa. Ahí se alcanza a ver un poquito. Ok. Fue excepción porque ha estado reproduciendo muy bien los discos. Ok, muy bien. Entonces vamos a escuchar cómo quedó esa grabación. Ok. Regresamos al cassette. Aquí, por ejemplo, según mal no recuerdo, tiene autostop, pero en este caso, bueno, no me dice ninguna parte aquí el equipo que tiene autostop, pero mejor hay que ayudarlo y presionar el botón del stop para que no se vaya a fatigar la correa. Ok, vamos a ponerle tape otra vez, ya está en tape. Escuchamos, playback, volumen, ok. Vamos a escuchar a ver qué tal, cómo quedó esa canción. Ok, stop. Ya le iba a dar stop aquí, pero este es el CD. Es stop para el cassette. Ok, vamos a regresarlo otra vez. Listo. Ok, esta canción que acabamos de grabar, imaginen ustedes que esa canción que grabamos era de una estación de radio. Entonces, para grabar de radio a cassette, es prácticamente lo mismo que hicimos ahorita de CD a cassette, solamente que en lugar de seleccionar CD y después rec con el cassette, el teclado aquí, los botones de la casetera, va a ser sintonizar tu estación, ya sea en AM, FM, aquí con radio, vean, o banda de radio. Ya que lo tengas sintonizado, pulsas rec y va a comenzar a capturar todo lo que estás escuchando, lo va a capturar en el cassette. Ok, no le voy a hacer la prueba porque es más extender el video y luego la gente ya ven. Ok, pero bueno, así lo hacíamos antes cuando nos gustaba una canción que salía en la radio. Teníamos un cassette listo, estabas escuchando la radio y ¿sabes qué? Esa canción me gusta, pum, rec, y la grabábamos y ahí la teníamos y la queríamos escuchar. Teníamos un cassette con múltiples canciones de diferentes artistas. Así grabamos de vuelta en los 90s, 80s, 90s. ¿Ok? Y todavía parte del 2000 también. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a cambiar y darle el turno a lo que es audio in para poder reproducir nuestros dispositivos externos. En este caso, la tableta. Ya mencioné que la tableta vamos a reproducir una música que tenemos aquí. Y para eso vamos a conectar nuestro cable de 3.5 milímetros. Es uno de marca Ugreen. Digo la marca porque de repente les gusta el cable. Está bonito, se ve suave el cable. Tiene como blindaje. Está chulo el cable, mira. Ok, Ugreen se llama.
Vamos a ponerlo aquí, audio in, perfecto. Y el otro extremo lo voy a conectar a la salida de audífonos de mi tableta. Déjame apagarle aquí la linterna. Déjame apagar la linterna. Ok. Voy a conectar aquí. Listo. Ok. Entonces vamos a la biblioteca. Bueno, vamos aquí a nuestro sitio de YouTube. Ya tenemos la canción lista. Una sugerencia aquí de uno de nuestros espectadores. Y vamos a grabar esta canción. Ok, vamos a grabar esta canción en cassette. Primero, ok, vamos a aprovechar para escuchar y al mismo tiempo que escuchamos vamos a grabarlo en cassette. Ok, vamos a subir aquí volumen, déjame ver. Creo que lo voy a subir al máximo y aquí le vamos a ir descontando o incrementando dependiendo. Ok, pausa, rec, ok, y vamos a darle playback. Bueno, una vez quitamos la pausa, playback aquí, ya está, ya está grabando. Hasta ahí. Vamos a detener la grabación, regresamos todo, vamos a desconectar. Okay. Stop. Cambiamos ahora a tape. Ok, está tape. Y ahora vamos a escuchar a ver qué tal quedó la música de la tableta. De un audio digital lo vamos a escuchar a un audio análogo. Ok, muy bien, hasta ahí llegó la grabación. Vamos a quitar aquí nuestra tableta. Y regresamos al cassette. Aquí ya no hay nada. Listo. Ok, ahí está el cassette, todo excelente. Y pues en realidad este equipo, como les dije al inicio de este video, está funcionando súper bien, la verdad, está buenísimo. Este es uno de mis modelos favoritos de radiograbadoras de Sony. También el CFD-S70, creo que es el S70. Justamente hoy, bueno, ayer lo acabo de enviar porque ya lo compraron. Es una radiograbadora toda en color negro que tiene su casetera aquí enfrente y en la parte superior el reproductor de discos, que por cierto ese sí es en MP3, ok. De ahí le sigue otro modelo que trae USB, también maneja el MP3, y de ahí le sigue otro modelo que es el que tengo aquí en la repisa, que tiene Bluetooth y que puedes grabar de USB, perdón, de disco a USB, ok. Pero perdón, a mí lo que me gusta mucho es este modelo, está buenísimo, la verdad. Suena bastante bien
y puede hacer exactamente lo que vieron en este video. Así es que, bueno, pues si les gustó este video, por favor apoyen dándole un gran like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Les recuerdo que este dispositivo junto con otros que hemos presentado aquí en el canal están a la venta. Claro, algunos dispositivos que ya hace años que los presenté ya no están disponibles, pero igual si tienen duda pueden preguntar aquí en los comentarios, pueden escribirnos vía Instagram. En la descripción ahí hay información importante también para que le echen un vistazo. Y bueno, ¿qué más nos queda? Saludos cordiales para una persona que nos ha escrito también desde España, también que le gusta mucho nuestros videos. No tengo el nombre malamente aquí a la mano, pero lo acabamos de responder hace poco. Próximo video a ver si lo logro aquí recuperar el nombre. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber visto este video. Les agradezco mucho y pues la verdad, excelente equipo este. Ok, ya viene próximamente un video también de otra radiograbadora Sony que también va a estar muy suave. Ok, bien, pues nos despedimos. Yo soy Gus Walker y les deseo que pasen un excelente día. Saludos, hasta pronto, bye bye.